y edifica nuestras vidas con tu palabra. Señor amado, corrige, exhorta, haz tu voluntad según la necesidad de cada persona. Y en todo siempre te damos gloria y te damos gracia en el día de hoy, porque en tu nombre estamos aquí, es para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13, verso 20 del libro de Hebreos dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pueden sentarse, amados hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Jesús es ese gran pastor de las ovejas que fue resucitado por medio de la sangre. El medio fue la sangre. Y eso es cosa básica de este tiempo. Estamos hablando de que Cristo resucitó, y yo creo que resucitó, y creemos que el medio, según Dios dice, por la cual Dios lo resucita, fue su propia sangre. Ahora, no sangre por sangre, porque si fuera por solo sangre, Dios estaría levantando muertos todos los días. Pero no es porque era sangre, era una sangre libre de toda contaminación del pecado. Estaba libre del pecado. Jesús, antes de morir, Él tomó el pecado del mundo. La Biblia dice que Él llevó el pecado de muchos. Está hablando de todos nosotros. Fue sobre Él. Cuando el pecado viene a ser sobre Cristo, Jesús se encuentra con la culpa del pecador. Estando con la culpa del pecador, Dios lo trata como si Él fuera el pecador, el Padre. Y bendito sea el Señor. He aquí, Jesús estaba bajo la condenación, estaba bajo la maldición y de la ley quebrantada. Jesucristo tenía todo contra Él por causa del pecado. Y estamos hablando del pecado de nosotros, porque dice que Él no hizo pecado. Por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no hizo pecado, a Él no había pecado, Él no hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad, nunca pecó. Jesús vivió una vida completamente santa. Y amados hermanos, en esa condición Jesús es Dios, se aparta de Él, como Él no tiene nada que ver con el pecador y el pecado. Por causa del pecado que estaba sobre su Hijo, Él tuvo que alejarse de Él y dejar que pagara el precio. Todo Dios el Padre entendiendo que Él tenía que hacer esto para que toda la justicia de Dios fuera satisfecha. Y he aquí, bendito sea el Señor, la sangre obviamente era el medio para que Dios el Padre pudiera justificar al Hijo. Porque si Dios miraba a su Hijo, no había manera de justificarlo, porque tenía el pecado. Pero cuando vio la sangre, Dios el Padre justifica a Jesús por medio de la sangre. Y al justificar a Jesús por la sangre, justifica a todos aquellos por la cual Él llevó sus pecados. Aleluya. He aquí ahora, por eso que la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, está hablando de Jesús, y justificado en espíritu. Está hablando cuando está hablando que fue justificado en espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu del Padre, está hablando del espíritu humano que Él recibió cuando nació de María. Usted tiene que entender que Jesús igual que Él nació, muchos piensan como que Él entró en ese. No, Él tuvo un espíritu humano, igual que tú recibes cuando naces. Por eso vino a ser el Hijo de Dios. Pero antes, Él la conoció como el Verbo. ¿Sí? El Verbo se hizo hombre. Para eso tenía que recibir un espíritu humano igualmente como Adán, y tenía un cuerpo humano. Ahora, en esta condición Jesús, como digo, ese espíritu que Él tenía humano, ese fue el espíritu que llevó toda maldición, porque el pecado es espiritual, es espíritu humano. Por eso que Jesús mismo tuvo que, la Biblia dice que él es el primogénito de los muertos.
Jesús tuvo que pasar de muerte a vida. Jesús tuvo que nacer del Espíritu. Por eso que Dios justifica a su Espíritu y por medio de la sangre lo pasa de muerte a vida. El mismo espíritu humano que le nació de María. ¿Sí? El espíritu tuyo, que tú naciste de tu madre, tenía sentencia de muerte. Tenía el corte de pecado, tu espíritu. Pero Dios, por la sangre, cuando tú aceptaste el sacrificio de la cruz, Dios justificó tu espíritu. ¿Sí? Y lo pasó de muerte a vida y naciste de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora tu espíritu, como pasó de muerte a vida, fue justificado del pecado. Porque en la condición antes de tu fe en la sangre, estabas condenado con tu pecado. Y tiene que entender que Dios no acepta sino 100% justicia. Y la única manera que podíamos ser justos era que Él nos justificara, porque bajo nuestros méritos ya éramos injustos. Bueno, llevó Jesús tu injusticia sobre Él. ¿Sí? He aquí, por eso que la sangre causa la resurrección. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la sangre decía, Él no ha pecado. Si Él no ha pecado y lleva el pecado del mundo, entonces hay que justificar al que tiene el pecado del mundo. Hay que hacerlo justo. Ahí donde le dice que fue justificado en el Espíritu. Después dice Pedro, y fue vivificado en el Espíritu. Cuando Dios te justifica, Él tiene el derecho legal, bajo su propia justicia, justamente después de justificarse, Él puede darte vida. Si Él no te puede justificar, porque por alguna razón tú no creíste en la sangre del Cordero, para que fuera justificado, Dios no tiene ninguna razón, pero aunque Él quisiera justificarte, no puede hacerlo. Porque Él siempre quiere justificar al pecador. Él siempre quiere justificar al pecador. Pero la única manera que puede hacerlo es con fe en la sangre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe que hay veces, estoy hablando de padres que crían sus hijos bien? Puede ser que el muchacho hizo algo malo. Y realmente el padre o la madre quiere darle su tiempo libre, o quiere absolverlo de lo que hizo. Pero si es una buena madre, estoy hablando de madres que crían sus hijos bien, no niños, padres que miman sus hijos, estoy hablando que los crían bien y quieren que sean buenos muchachos de mañana. Ella quisiera justificar al muchacho de lo que hizo en la mañana. ¿Sí? Quisiera hacerlo, porque lo castigó, lo puso en su cuarto y quisiera realmente dejarlo ir libre. Pero ella lo que está esperando es que tenga un arrepentimiento genuino. Que solamente si ella admite su mal sinceramente, entonces eso satisface lo que hay en su corazón, por lo que ella quiere que ese muchacho sea mañana. Yo creo que es el pensamiento de Dios para todo pecador. Dice, yo quiero justificarlo, yo no quiero que se pierda, yo quiero que esté conmigo en gloria, yo quiero justificarlo del pecado, pero él tiene que admitir que era un pecador y que hizo mal. Y yo, por la sangre de mi hijo, lo voy a justificar y lo voy a hacer justo por la gracia mía, dice el Señor. Aleluya. Yo creo que eso es lo que hay detrás de esto. No es que Dios quiere mandarte, quiere condenarte. Es el mismo. ¿Cómo va a ser un padre o una madre más justo que Dios? O tener más amor que Dios. Pero acuérdate que a pesar que Dios es todo amor, Él es toda justicia. Su amor no puede hacerlo injusto. ¿Tú me estás entendiendo? Todo esto que hay en Él debe trabajar en armonía. Una cosa no puede arruinar la otra. ¿Usted me entiende? Dios es perfecto.
Y Él es todo amor, pero no crea que porque Él es todo amor, Él no quiere que tú vayas al infierno. Tú estás viviendo en pecado, Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú te arrepientas para justificarte del pecado. Él quiere que tú quiere justificarte, Él quiere tener razones para no mandarte allá. Pero si tú no te arrepientes, entonces no eres justificado en la sangre y Él está obligado a ser justo. Porque si tú no dejas que su amor te cambie de pecado a justificación, entonces te encuentras que tienes que enfrentar la justicia de Dios. Y Él no va a dejar de ser justo. ¿Quién quiere enfrentar la justicia de Dios sin la sangre? Ahora, si tú enfrentas la justicia de Dios con la sangre, fue la justicia de Dios que te justificó. Así que ante sus ojos tú serías completamente, perfectamente justo y puedes entrar en su gloria. Aleluya. Iremos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Aleluya. Verso 1. Aleluya. Dice el verso 1: y si Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso significa que la ira de Dios estaba sobre nuestra cabeza, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es, mira aquí dice, gracias Jorge, bendito sea el Señor. Esto es tan importante, amados hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y yo le he dicho y lo voy a volver a repetir: al pecador no se le da vida, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Pero aquí dice que nos dio vida. Pero para darte vida, Dios tiene que haberlo justificado. Aleluya. ¿Y nos justificó dónde? En la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Nos justificó en su sangre. Y al justificarnos en su sangre, Dios nos da vida a todos nosotros. Aleluya. Tu fe en la sangre debe ser fuerte, debe ser firme, debe ser inconmovible, porque esa es realmente el amparo de tu salvación, la sangre del Cordero. Aleluya. Esa sangre fue la única razón por la cual Cristo se levantó de los muertos. Tú tienes que entender, y otra vez, Dios es amor pero justo. Si Jesús hubiera pecado una vez, el Padre tenía que dejarlo perderse para siempre. ¿Tú puedes pensar en eso? Jesús estaría perdido. Porque por mucho que Dios, el Padre, amaba a su Hijo, Jesús tenía que ser perfectamente santo, porque Él no va a dejar, Dios no puede dejar de ser santo porque ama a alguien. Él no puede dejar de ser justo porque Él te ame. ¿Qué te quiero decir con eso? Si tú mueres en pecado, tú te vas para el infierno. Sencillo como eso. You're going to hell. Y tú puedes llorar en el infierno por 20 millones de años
y ahí te quedas, no saldrás. No juegues con la santidad y la justicia de Dios, sino agárrate de la sangre y vive a la luz de la palabra. Aleluya. Eso, aleluya. Entonces me dicen, yo voy para allá, I'm going there. Yo estoy haciendo todo lo que yo sé para andar a la luz de la palabra, que yo sé, porque Dios nada más puede dar cuenta por lo que sé. En otras palabras, tú no puedes vivir en el pecado voluntariamente. Pecados que tú vives como tu práctica, you're going to hell. La sangre limpia cuando son caídas, cuando son ignorancias, cuando son cosas que están caídas, te molestaste, le diste un grito a alguien, puede ser. Ahora, todas esas cosas son cosas que no te van a llevar al infierno. Si tú, obviamente, tú no vas a vivir gritando, si no te vas a arrepentir de haberlo hecho. O sea, ese asunto es que eso no es el punto. Es cuando tú vives en el pecado. Vivir en el pecado es como, soy un fornicario y sigo fornicando y muere fornicario, pero va a la iglesia, te va para el infierno. Bendito sea el Señor. Sencillo como eso. Just going to hell. Y nada aquí en esta vida vale la pena. Entonces sí, si tú pudieras vivir 100 años como fornicario, todos los días fornicando every day, te aseguro que si vivieras, aunque no vivir 100 años, pues los 54 ya están muertos. Vas a morir de algo, te va a dar un cáncer, te va a dar un sida, te va a dar una gonorrea, un sífilis, un herpes. Algo de esas cosas terribles te van a caer encima. El asunto es que si, vamos a suponer que no tuvieras nada de eso y vivieras 100 años viviendo así y te vas para el infierno, te aseguro que tú vas a vivir con el reproche de tu vida por la eternidad. Pues tú no puedes contar la eternidad con 100 años. So, nosotros tenemos que procurar vivir a la luz. La Biblia dice que si andamos en la luz, son gente que se están examinando por la palabra. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si tú andas en la luz, la sangre está trabajando. Aleluya. La sangre está limpiando. La sangre está justificando. La sangre te está bendiciendo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Sabe cuándo se tapa y se anula la obra de la sangre? Cuando tú deliberadamente pecas voluntariamente. Cuando tú tienes una gracia barata, que tú crees que puedes hacer lo que te da la gana y después tomaste pastillas de arrepentimiento como si fuera aspirina. Cuando tú haces eso con la gracia de Dios, estás jugando con fuego. Estás pisoteando la sangre que te redimió. Estás haciendo afrenta al Espíritu Santo. Y estás poniéndote en posición para perdición. Pero amados hermanos, no hay por qué jugar con algo tan sagrado como la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que honrar la sangre. No tenemos que bendito sea Dios, darle gracias a Dios por la sangre. Porque esa sangre fue la razón por la cual nosotros podemos tener presencia del Espíritu Santo en este lugar. Aleluya. Sea bendito sea el nombre del Señor. Así que es importante, amados hermanos. Voy a mirar como 5 cosas rápidamente que nos garantiza su sangre. 5 cosas más o menos. 5 cosas que nos garantiza la sangre. La primera es, ya la mencioné, la justificación a causa de nuestros pecados. Dios te justifica del pecado. En otras palabras, eres declarado y hecho como si jamás hubieras pecado. Sin culpa. Dicho sin culpa. Y sabe que somos culpables. Pero por la sangre, Dios te hace sin culpa. Y vive Dios, que por eso nosotros vamos a ver Romanos 5:8. 5:8. Aleluya.
Cuánta gracia, cuánta misericordia. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa es la parte de Dios que nos va a llevar al cielo. Abrázate duro de su amor, ¿sabes? Y no juegue con eso. Sino abrázate y aprovecha. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que tú no vas a participar de la ira de Dios. Hay una en Dios cuando no hay justicia, cuando la justicia reina, cuando alguien te vive en pecado voluntario. Él tiene no sé, en una parte de su corazón, él tiene como una ira aguantada, que él la va a derramar toda sobre aquellos que fueron los adversarios, que no quisieron aceptar su amor. Y esa ira él la va a derramar completa sobre estas personas. En la ira no hay ni siquiera una onza de su misericordia. En la ira no hay ningún amor. Está todo lo que es la ira de Dios contra el pecado, a causa de que Él es santo y justo y sus criaturas decidieron no aceptar su amor. Entonces tendrán que enfrentar la ira de Dios. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios que ya no somos hijos de la ira de Dios. Somos hijos de la gracia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. La Biblia dice que Él no va a guardar el enojo para siempre. Pero Dios se enoja contra el pecado. Enojarse no es pecado. Digo, la Biblia dice que nos podemos enojar, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Bueno, Dios tiene una ira que no tiene nada que ver con pecado. Es simplemente su justicia contra todo mal que hay en este planeta y todo hombre que ha decidido seguir el mal camino. Nosotros, amados hermanos, por medio de la sangre, Él nos justificó de toda esa ira que Él tenía contra el pecado. Y en vez de nosotros participar de la ira de Dios, vamos a participar de las riquezas de su gracia. Alabado sea su santo nombre. Oh, las riquezas, Dios las dice, las riquezas de su gracia, por su gran amor con que nos amó. Así que Dios se describe lo que Él va a hacer con nosotros, lo que hemos confiado en la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También vamos a 2 Corintios 5:21, donde establece esto de que somos justificados por la sangre del Cordero. Dice así: el que no conoció pecado, por nosotros o por amor a nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya puedes ver, amados hermanos, que aquí Jesús tomó nuestro pecado para entregarnos su justicia por su gracia. El hecho que fuimos hechos justos no es porque tú eres tan justo en todo lo que haces 100%. Ahora, nosotros que hemos sido justificados empezamos a practicar la justicia y crecer en lo que es ser gente justa. En otra palabra, naciste justo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eras una criatura injusta, naciste justo. Y ahora tienes que empezar a crecer en lo que eres en Dios. Aleluya. Yo asumo que tú naciste de Dios y que tú tienes el Espíritu de Cristo, que es un Espíritu justo. ¿Sí? Y cuando me refiero al Espíritu de Cristo, estoy hablando del Espíritu que Él tiene, que nació de Dios como primogénito de todos los hermanos. Ese mismo Espíritu que Él nos dio Dios a nosotros. Un Espíritu completamente justo, creado en total justicia de Dios. Ahora es tu responsabilidad crecer en la justicia de Dios. Entonces, practicando la justicia, practicando el amor de Cristo, practicando la santidad de Dios. Aleluya. ¿Ven?
Y bendito Dios, cuando tú vas haciendo eso, va empezando a cambiar tu mentalidad. Empieza a crear integridad en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Ya tú no piensas en la mentira para conseguir cosas. No usas medios para conseguir dinero de forma fraudulenta, porque empiezas a crecer en integridad. ¿Me estás entendiendo? Y nunca tratando de hacer trucos. Ya tú tienes que dejar de creer en los trucos, las mentiras, poner falsas cosas para conseguir más dinero del gobierno y todas esas cosas. Todas esas cosas son mentiras, por dinero. Judas, ¿cuánto fue que Judas se fue para el infierno? 30 piezas de plata. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que por menos de eso están en compañía de Judas, porque por dinero están vendiendo su alma al infierno. Bendito sea el Señor. Bueno, nosotros no podemos vender nuestra alma porque la sangre vale más que todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y te va a asegurar que si tú empiezas a honrar a Dios y a confiar en Dios, Él se encarga de suplir tus necesidades y hacer los milagros que necesitas, sin que te haga hacer trucos. ¿Sí? Si Dios no quiere que lo tenga, entonces no lo va a tener. Sé feliz y dale gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y sí, tú sabes que tú puedes conseguir cosas sin tener que confiar en Dios. Tú puedes conseguir dinero robando. Tú puedes inventar que tienes 5 hijos para la IRS y da un poco de plata. Después te metemos preso por mentiroso. Y después te mandamos carta de amor para que te arrepientas ya. Y seguro que te vas a arrepentir 20,000 veces porque él quiere salir de la prisión. ¿Sabes? Cuando la gente está metida en el hoyo, yo no confío mucho en lo que dicen, ¿sabes? Sí, porque cuando tú estás metido en el hoyo, ¿sabes? Tú castigas a alguien. En ese momento ellos son buenos. Ellos han cambiado, han hecho de todo. Pero después que tú lo sueltas, el perro, como decía mi tío, el ratón es ratón ante el corte de rabo. Vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Yo creo que es mejor, si tú le sirves a Dios ahora sin tener que haber caído en el hoyo, entonces realmente el cambio es genuino. El cambio es verdadero. Porque mucha gente, como digo, por miedo y las consecuencias de nadie que está preso. Por eso todo el mundo se arrepiente cuando está en prisión. Yo me arrepiento. Claro que te arrepientes porque estás preso. Bendito sea Dios. Y si hubiera estado libre, seguía robando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso va a pasar con la gente que va al infierno. Ellos van a arrepentirse por la eternidad, pero claro que están arrepentidos. ¿Tú dudas que están arrepentidos los que están en el infierno? Claro que están arrepentidos. Pero es muy tarde para arrepentirte. Ya olvídate de arrepentirte, no estés orando más. Simplemente disfruta tu calor. Si es que puede. ¿Sí? No, pero las cosas son así, aunque no nos guste, porque el infierno está ahí. Y Dios lo creó para aquellos que decidieron vivir en un pecado y morir en pecado. El pecado es real y sus consecuencias son reales, yo sé. Y si el cristiano no se le dice acerca de esto, él puede creer que Dios es Santa Claus. Y si oye otros predicadores, una vez salvo, siempre estoy salvo. Hago lo que me da la gana. Pero si no hay sangre, si no estás andando en la luz, vas a morir sin la justificación de la sangre. Si estás en la luz, la sangre te limpia de todo pecado. Pero si estás en tinieblas, no, porque no dice que sí, dice que no. Nosotros tenemos que honrar la sangre andando en la luz de la palabra. Aleluya, sea bendito el Señor. La sangre garantiza que todas las maldiciones por la ley quebrantada, que tú eras digno de vivir en esta tierra. La sangre garantiza que la culpa por haber quebrantado la ley fue cancelada y que ahora tú puedes formar parte de las bendiciones de Dios. Aleluya. Yo lo voy a decir, la Biblia dice que Gálatas 3:3 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y usted entiende, cuando tú ves la palabra redimir, redención, no fue sin la sangre. Nos redimió con su sangre de la maldición. Cualquier obra que tú hiciste
y merecías realmente que te cayera el martillo, que Dios se le sacara un rayo del cielo y te partiera en ceniza. Por medio de la sangre fuiste justificado de recibir ese mal. Aleluya. Eso es aleluya. Así que la sangre garantiza. Como fuiste justificado y declarado sin culpa, la maldición realmente no tienes que tomar parte de ella. Ahora puedes tomar parte de la bendición. Cuán grande es su gracia. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Eso es aleluya. ¿Sabes por qué estás fornicando? Merecía que recibí, who knows, que te murieran un mes, que gusanos empezaran a comerte por dentro. O fornicario. Right? ¿O ¿qué tú crees que Dios piensa de eso? Que tú agarres a alguien y te pones a dormir con él y tú no estás ni casado con esa persona. ¿Qué tú crees? Tú estás burlándote del Altísimo. Y realmente no te importa lo que él piensa, porque estás disfrutando tu momento de tus 2 o 3 segundos de placer. ¿Sabe que una vez los hijos de Israel se volvieron locos? Empezaron a meterse con los madianitas y empezaron a fornicar con la madianita y empezaron a hacer fornicación. La cosa estaba terrible. La cosa estaba tan terrible que Moisés estaba parado en un lugar y un hombre agarra una mujer, una madianita, y la agarra y se la lleva pasado delante del siervo de Dios y la mete debajo y empieza a fornicar con ella enfrente de Moisés. La Biblia lo dice. Y bueno, cuando la gente pierde la vergüenza, y no le importa quién, porque no quiero fornicar y qué me importa quién me vea. Y ahí mismo enfrente a Moisés. A mí no importa que el pastor sepa que yo soy fornicador, yo estoy disfrutando mi momento y se acabó. Bueno, un hijo de un sacerdote de Aarón agarró una lanza, los vio a los dos fornicando, agarró la lanza y salió, ¡fuf! Se la atravesó a los dos. Quedaron enterrados en la tierra fornicando. Es tremendo, ¿eh? Dice la Biblia que Dios se sintió bien de eso. Le dijo que por causa de él paró la plaga, que había empezado una plaga también. Dice como que, y Dios le pronunció una bendición a ese muchacho. Santo Padre, si Dios tuviera dado esa bendición, mucha gente estaríamos matando nosotros ahora. Yo ya andaría con mi lanza por ahí, aquí más. Y usted en su casa, ¿cómo? Tumba la puerta, ahí mismo lo matamos. Dios está bendiciendo. Aleluya. Bueno, Dios no está haciendo esto ya. Estamos bajo la gracia y por la misericordia de la sangre. Dios quiere salvar al pecador, ¿ok? Él quiere salvar al pecador. Pero es importante que tú sepas lo despreciable que son esas cosas ante los ojos de Dios. Así que nosotros, bendito sea el Señor, ya tú no tienes que tener la consecuencia de esa lanza. Esa lanza puede ser un cáncer. ¿Sí? Esa lanza puede ser que te dé un ataque cardíaco en 3 días. ¡Pam! Te muere. Y te va recto para el infierno. ¿Sí? Esa lanza puede ser muchas cosas. Pero gracias a Dios, que aunque tú merecías esa lanza, la sangre te justificó y ahora estás redimido de la maldición de la ley. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es aleluya. ¿Sabes? Para tú saber lo bueno que algo es, tú tienes que saber lo malo que te podía venir. Yo sé. Sí, porque tú no sabes lo malo que te podía venir. Tú simplemente, hay una bendición del Señor, gloria a Dios, aleluya. No, la lanza que te iba a agarrar encima, bendito sea Dios, aleluya. Sí, así que damos gracias a Dios que la sangre garantiza tu redención de la maldición. Aquí también garantiza tu libertad de todo poder del enemigo. La sangre lo garantiza. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es aleluya. La sangre garantiza tu liberación absoluta de todo poder del enemigo. Vamos a ir a Colosenses 1:13. Yo no sé qué está pasando, Jorge. A veces se corta. Hay que averiguar cuál es el problema. La batería está bien, así que no entiendo. ¿Será que hay un conflicto con las frecuencias? 1:13 dice así: el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas, es el poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa sangre fue la que garantizó la liberación, donde Satanás y sus demonios no tienen potestad. A pesar que probablemente merecías que ellos te lanzaran y te arruinaran, tú le puedes hacer saber a ellos que tú fuiste. Tú tienes que creer esto. Pero tú no tienes opción que creer, porque aunque tú estés en la iglesia y tú no crees que Dios te justificó en la sangre, tú has menospreciado la sangre. Ahora, tú tienes que entender que creerle a Dios, aún por las cosas buenas que tú no crees, eso no te hace. O sea, vamos a ver que te digo que $1,000,000 y tú dices, no, yo no creo que tú me lo dices. Tú eres incrédulo, te quito la plata y se acabó. Sí, porque ¿qué tú vas a hacer? Tú le pusiste un poco de plata a la gente en el banco y dices, esa plata es tuya, tienes $3,000. Yo no tengo 1,000,000, así no puedo darlo. Vamos a suponer que yo puedo sacar $3,000 y ponértelo en el banco. Ahí te lo puse, ahí están los $3,000, puedes gastar. Ay, no, yo no creo que tú me diste ese dinero, yo no me lo merezco, que no sé qué, que no sé cuándo. No puede ser, no puede ser. ¿Sabes qué? Dame mi plata, se acabó, no hay más nada que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. No, yo no estoy rogándote para que tú creas que el dinero es tuyo. Simplemente lo agarré y me lo voy a gastar yo. ¿Tú me estás entendiendo? Bueno, si tú no crees que la sangre te justifica de las maldades tuyas, simplemente Dios no te justifica. Porque tú eres un incrédulo. ¿Sí? He aquí, a pesar que tú hiciste algo digno de muerte, el pecado, y puede nombrar el tuyo. Cada uno tiene lo que hizo. Aún así, Satanás tenía derecho. Él sí tenía derecho de arruinarte tu existencia. Esa es la vida miserable en la tierra. Hacerte vivir en un hospital toda la vida cogiendo esto, inyectándote, tomando. Él puede hacerte la vida miserable y sería justo todo lo que te hiciera. Pero ahora, porque Dios te justificó en la sangre, la condena de la maldición de la ley fue absuelta y su poder para mantenerte cautivo fue liberado. Ahora tú puedes levantar la sangre y liberarte de cualquier mal que Él te quiera imponer. Y dice, no, pero tú pecaste, tú bien sabes que tú fuiste fornicación. Y te acuerdas, te voy a traer esto, te voy a traer lo otro. Bueno, yo me arrepentí, y que yo sepa, yo fui justificado del pecado. Alabado sea el Señor. Siendo justificado, me desprendo de toda potestad tuya y tú no tienes parte ni suerte conmigo. Alabado sea el Señor. Eso, alabado sea el Señor. Aleluya. Sea bendito el Señor. Yo creo que todos hicimos suficiente para estar en el caldero del diablo, pero gracias a Dios por la sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién fue el que no hizo nada pero no merece el caldero? No, todos hicimos. Pues es que en cuanto todos pecaron, alabado sea Dios, todos pecaron. Dice, voy a usar el mismo texto, en cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia diciendo justificado gratuitamente en su sangre. La sangre garantiza la institución de nuestras vidas dentro de la gloria de Dios. Dentro de la gloria de Dios. No solamente que tengamos la gloria ahora, sino que iremos a gloria después. Una es que esto de la gloria es tremendo, porque significa que como Jesús estuvo en muerte y bajo la potestad de la muerte. Búscame otro micrófono, porque está dando batalla. Si estaba bajo la potestad de la muerte, estando bajo la potestad de la muerte, Jesús mismo estaba bajo la potestad de la muerte, y aquí el poder de la sangre causa que Él se levante de entre los muertos. Jesús, la Biblia dice en Romanos 6, que fue resucitado por la gloria del Padre. Así que lo peor que le podía pasar a un ser humano, la gloria lo liberó a Jesús, al punto de traerlo a completa inmortalidad y llevarlo a sentar al trono de su gloria. Aleluya. Nuestros problemas son mucho menores que lo que Cristo tuvo que padecer.
Es realmente tu problema en la vida de Cristo y lo que Cristo pasó para ver la gloria son absolutamente el tamaño de un átomo.